Seguimos sumando pequeñas historias y yo supongo que todos ustedes les estará pasando lo mismo. El que no se lo haya leído ya está deseando tenerlo en sus manos para por lo menos ojearlo o leerlo o saber un poco más de esa historia de Vélez, que además se cuenta en pequeñas historias. La otra tercera pata de esta ilusión la pone, como no podía ser de otra manera, nuestro Ayuntamiento de Vélez Málaga. El excelentísimo Ayuntamiento de Vélez Málaga está con la cultura, apoya la cultura, y así que no podía faltar en esa edición y en esa colaboración. Pido que nos acompañe también la delegada del área de Cultura y Patrimonio, Sara Sánchez. Buenas noches, amigas y amigos. Quiero leeros una frase con la que empieza el libro de Paco Montoro, es anónima, y dice: la pequeña historia nos proporciona conocimiento y sabiduría. Los conocimientos son útiles para descubrirnos. La sabiduría nos ayuda a vivir. Yo creo que este libro nos va a ayudar a vivir. Si en el mismo espacio y tiempo confluyen amigos, conversación, libro y flamenco, sinceramente para mí merece la pena que este tiempo se prolongue lo más posible. Pero no sufráis porque no va a ser con mi discurso, lo haré sumamente corto. Quiero destacar dos cosas importantes. En primer lugar, Paco Montoro, y me refiero a él como Paco Montoro porque así es como le llamamos todos, historiador, investigador, innovador, comprometido y siempre dispuesto a compartir su sabiduría, ha hecho un trabajo magnífico y nos ha mostrado la historia de Vélez Málaga desde los primeros siglos de nuestra era hasta mediados del siglo XX. En segundo lugar, con este libro, este municipio se engrandece culturalmente, porque investigar y difundir, divulgar nuestras raíces contribuye a cimentar nuestras señas de identidad, y eso es hacer cultura. Este libro también yo asumo el compromiso de que estará en las bibliotecas de Vélez Málaga y de las agencias de lectura de todo el municipio. Y será, de aquí en adelante, el libro que a nivel de protocolo, tanto la alcaldía como la concejala de Cultura entregarán a aquellas personalidades que nos visiten. Gracias, Paco, por dedicarnos tu tiempo y tu trabajo. Ahora nos toca a nosotros disfrutar tranquilamente de esa lectura y con seguridad que además será de consulta permanente la pequeña historia de Vélez Málaga. Muchas gracias, Paco. Gracias a vosotros. No cabe duda que tenemos una noche especial, una noche en la que hemos tenido la música, tenemos la palabra, pero tenemos la palabra de distinta manera, la palabra que llega desde el alma, la palabra que suena diferente cuando en la voz de un maestro, en la voz de alguien que lo siente, suena distinto. Y no es lo mismo. Una palabra puede sonar de mil maneras. Y creo que la que nos acerca a Rafael Morales Torres, sin duda alguna, va a sonar muy diferente esta noche aquí en la Peña Flamenca Niño de Vélez. Así que, por favor, le pido un aplauso de corazón para Rafael Morales Torres, profesor de enseñanza media, jubilado, y que hoy nos acompaña para, en esa palabra, dejarles a todos con la palabra en el corazón. Gracias, María Ángeles. Buenas noches a todos. Es para mí un placer poder participar hoy en este enésimo alumbramiento de investigación histórica de nuestro amigo Paco Montoro, a quien yo le agradezco profundamente que me haya invitado a este acto y que cuando se refiere a mí diga que soy un lujeño de Vélez. Así es que, con mucho gusto, voy a dedicar unos piropos en forma de sonetos a esta magnífica y maravillosa tierra que también me ha acogido. Son pequeñitos y olorosos, como dos rosas
de Pitiminí. Son obras de dos beleños de pro y amantes de su tierra, de una época ya pasada. Son obras de Amadeo Telles Jiménez, que además de poeta fue o pretendió ser torero y fue alcalde. Y además, pues el gran poeta Salvador Rueda, cuando le presentó parte de su obra para que se la calificara, le animó, porque consideró que era magnífica, le animó a que publicara toda su obra en un libro. El otro soneto es de Vicente Herrera, otro poeta beleño, que escribió sus poesías divertidas y cariñosas en revistas y libros de feria. Precisamente este que voy a leer, que no tiene título, se publicó en el libro de feria de 1906. El de Amadeo Telles se titula A la ciudad de Vélez. Naciste de una alegre carcajada del supremo hacedor de la armonía, que embriagado de luz y fantasía te hizo bella, riente y sosegada. En tu vega gentil, policromada, puso un soplo divino de alegría, le dio más luz al sol para tu día y te puso la mar más azulada. De tu hermosa mujer hizo el diseño, empleando sus mágicos pinceles, para perfume de tu casto sueño, te dio brisa de nardos y claveles. Y con todo mostró su santo empeño de hacer el mundo porque hubiera Vélez. Gracias. El segundo piropo no tiene título, lo llamó solamente soneto y es de Vicente Herrera, también dedicado a esta bella tierra. Desde Benamargosa al mar cercano, que frescas auras a la torre envía, ostentosa de fértil lozanía, la vega extiende su verdor galano. Su alrededor del hacedor la mano ornó de amenos campos de alegría, que luego el hombre con tenaz porfía de casas blancas tachonara ufano. Allí, en colina suave, zona gentil ciudad, su nitidez levanta y nobles timbres de su gloria encierra. Esa ciudad que tiene por patrona de los remedios a la Virgen Santa. Esa es Vélez Málaga, esa es mi tierra. Gracias, muchas gracias. Bueno, la historia ha hecho a los hombres y los hombres han hecho a la historia. Así comienza la obra de don Claudio Sánchez Albornoz, España, un enigma histórico, que escribió en su exilio argentino en Buenos Aires en 1956. Don Claudio afirma en su libro que la historia es sin duda la ciencia de los porqués, porque aspira a descubrir más que el enlace de los hechos, necesita explicar las razones que llevan a esos hechos. Por tanto, es la ciencia del porqué. La historia no puede ser, por lo tanto, un simple relato de hechos, sino tiene que profundizar en las razones de lo que ha sucedido. La importancia de conocer nuestra historia ya la expuso en su momento don José Ortega y Gasset al explicar su razón histórica. Posteriormente María Zambrano hablaría de la razón poética.
afirmando Ortega que el hombre no tiene naturaleza, sino que lo que tiene es historia. Es, por lo tanto, un ser histórico. Esto es, estamos atrapados en el tiempo y solo así se nos puede entender. La historia es evidente que no se repite, pero los seres humanos no actuamos de forma absolutamente novedosa, de forma insospechable, ante las diversas situaciones que se presentan. Y por tanto, conociendo la historia, podemos conocernos mucho mejor cómo vamos a actuar y los motivos por los que estamos haciendo. Solo el que tiene el conocimiento profundo e inmenso por toda una vida dedicada de forma inteligente y apasionada a una magnífica obra o hacer, puede permitirse lograr un excelente compendio lleno de erudición desde la pequeña historia y por medio de la misma recoger, refrescar y hacernos vivir con esmero, rigor y sensibilidad esos acontecimientos que se dicen menores, pero que son los que vienen a conformar la historia grande e inequívoca de todo un pueblo. Este es el caso que se patentiza de forma alta y hermosamente entre la singular sintonía y simbiosis de vida y existencia, de conocimiento y sentimiento entre Vélez Málaga y Francisco Montoro Fernández. En este nuevo libro, que hoy, en este lugar tan beleño como la Peña Flamenca Niño de Vélez, tenemos el honor de presentar, La pequeña historia de Vélez Málaga. Un libro que, como se ha dicho ya desde aquí, se puede leer, como todos los libros, desde la primera página a la última, o se puede abrir al azar y leerlo por donde lo abramos, porque tiene sentido en sí. O se puede consultar el índice y a través del índice irnos a lo que queramos. Es decir, un libro que se puede manejar en todas las direcciones. A mediados del siglo en el que nacimos, pues yo creo que la práctica totalidad de los que nos encontramos aquí, no sé si hay alguien que tenga menos de 10 años, todos tenemos más, por lo tanto, a mediados del siglo en el que nacimos, los que estamos aquí, concretamente cuando Paco Montoro venía a este mundo, poco antes de que el siglo XX doblara ya su ecuador, el insigne escritor e historiador malagueño Salvador González Anaya, tan profundo conocedor de esta tierra veleña, escribía sobre la indiscutible trascendencia e importancia de los historiadores locales que, como nuestro amigo Paco Montoro, comienzan, continúan y dedican esencialmente su vida y obra a recuperar y hacernos llegar nuestra propia historia, la de nuestros pueblos, la de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y la historia que será también de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Decía González Anaya, y cito literalmente, si en cada pueblo de la península hubiera un historiador que se dedicase a la recuperación de los hechos históricos del lugar o comarca, estaría hecha por completo la historia de España, que no es solo la narración de las grandes gestas, sino también de pequeños episodios, al parecer intrascendentes, pero muy importantes entre sí. Ojalá cada pueblo o comarca pudiese tener un historiador con entrega, eficacia y, sobre todo, claro amor a su tierra. Pues bien, precisamente en aquellos años en los que Salvador González Anaya escribía las indicadas palabras, que ya nos lo definen, Eduardo Montoro y Amalia Fernández, el día 23 de agosto de 1948, tenían un hijo. Amalia daba a luz en una casa de la beleña calle de la Coronada, en atención a la capilla que allí hubo de una Virgen coronada, Santa María del Rey. A ese niño le ponían el nombre de Francisco y con el andar del tiempo, muy pronto, dejaría bien patente sus cualidades de historiador y su decidida voluntad de entrega a esta tierra por medio de la recuperación, de la aclaración y divulgación de nuestro pasado, acercándolo a todos y extendiéndolo y divulgándolo por doquier. Francisco Montoro Fernández, como digo, nace en Vélez Málaga, maestro de primera enseñanza, licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Historia. Ha sido profesor y director del Centro de Educación de Adultos María Zambrano de Vélez Málaga, coordinador comarcal del Programa de Educación de Adultos, asesor de formación en el área de Ciencias Sociales del Centro de Profesores de la Zarquía y coordinador de dicho Centro de Profesores. Profesor de Geografía e Historias en el Instituto Almenara de Vélez Málaga hasta el curso 2007-2008 en que te jubilaste para dedicarte ya íntegramente a la investigación y a escribir. Miembro de varios seminarios permanentes y grupos de trabajo sobre cultura andaluza y técnicas de trabajo intelectual, ha publicado trabajos de investigación en las revistas Jávega, Isla de Arriarán, Málaga Variaciones, Tierras del Sur.
así como medio millar de artículos en la prensa provincial, malagueña y comarcal de la Sarquía. En este libro no está toda su obra. Yo, por ejemplo, pues he hecho en falta ese magnífico artículo, creo que en Isla de Arriarán, sobre el cochero Lanza, publicado en el 2002, y que habla de un antepasado mío, del que desciende mi abuela paterna, y que tenía la diligencia entre Vélez Málaga y Granada, y también con Málaga capital. Bueno, pues para otra edición aumentada y corregida. O, por ejemplo, sería muy interesante todo lo que conoces de Laureano Martín Montoro, tu tío, que fue el primer alcalde socialista de Vélez Málaga y que murió en el exilio mexicano. En fin, en este libro no está todo lo que Paco ha investigado, está una buena parte, pero él tiene mucho más material para ampliar, hacer otro libro o ampliar este. Tuvo de su memoria de licenciatura con el trabajo Historia de la Sociedad Económica de Amigos del País de Vélez Málaga y su tesis doctoral en el 2004 con el trabajo La crisis del antiguo régimen en el municipio de Vélez Málaga, 1808-1833. Es autor de una colección de libros, tanto de temática educativa como de historia local. Entre estos últimos cabría señalar Monumentos de Vélez Málaga, Guía histórico-artística de la ciudad, Terremotos de Vélez Málaga, 100 beleños notables, Torre del Mar, primera aproximación a su historia, Origen y fundación de Vélez Málaga, Real Feria de San Miguel de Vélez Málaga, Las desgracias del siglo XIX en Vélez Málaga, la Sociedad Económica de Amigos del País de Vélez Málaga, Bandoleros de la Sarquía, la partida de Melgares y el Visco del Borje, el Santuario de los Remedios, la historia de Vélez Málaga de don Agustín Moreno Rodríguez, el patrimonio humano histórico, y podríamos seguir. Una labor realmente ingente sobre la historia de nuestra ciudad y de nuestra comarca. Conferenciante en numerosas semanas de estudios y autor de La Voz Vélez Málaga en la gran enciclopedia de Andalucía. Lo que allí se escribe de nuestra ciudad está escrito precisamente por él. Ha sido, como saben, pregonero en el carnaval, en la romería de la Virgen de los Remedios. Podría seguir leyendo un innumerable currículum. Bien, el día 28 de octubre del 2000 se le distinguió con el escudo de oro de la ciudad de Vélez Málaga. Su compromiso con la ciudad le lleva a crear Veleviza, como servicio público con el mismo entusiasmo que en el siglo XIX él mismo describe cómo se creaban los primeros periódicos en Vélez Málaga. El intelectual comprometido, que diría María Zambrano. La historia para comprometerse con el presente. Siempre decimos que es necesario conocer la historia para anticipar el futuro, pero lo fundamental de todo es conocer la historia para estar comprometido con el presente, como lo está Paco. No olvidemos que ha habido, como los hay y los seguirá habiendo, muy buenos veleños, bien por nacimiento o porque decidieron que esta fuese su tierra, que se interesaron y se esforzaron por la recuperación de nuestro pasado común. Se han hecho ya referencias aquí. Destacaré las dos primeras historias de Vélez Málaga del siglo XVII que publicara el padre Berman. La grandeza de la ciudad de Vélez Málaga y hechos notables de Juan Vázquez Rengifo, escrita hacia 1615, que también se ha hecho referencia, y que se creía desaparecida, la iban a trasladar, estaba en la biblioteca del Marqués de la Romana en Palma de Mallorca y en la bahía de Palma, la iban a trasladar a la península, se hundieron y parecía que se había hundido, pero no se hundió afortunadamente y se recuperó el manuscrito y se reeditó por el ayuntamiento. Junto a las dos historias de padre Berma, la historia de Vázquez Rengifo, la reseña histórico-geográfica de Vélez Málaga y su partido, escrita por aquel buen maestro del siglo XIX que fue Agustín Moreno, quien consiguió una interesante recopilación de hechos y acontecimientos de nuestra ciudad y comarca, publicada en 1865 y de lo que también en diversas ocasiones nos ha hablado Paco. Y la historia de Vélez Málaga, publicada por Arturo Astilleros García. Solo 5 historias de Vélez Málaga y con grandes lagunas como el importantísimo siglo XVIII. Pues bien, después del libro de la historia de Vélez Málaga de Arturo Astillero, escrito en 1963, tenemos que esperar 46 años para encontrarnos con una nueva historia de nuestra ciudad, la sexta. Esta es su gran importancia y por ello la presentación de este libro hoy aquí representa todo un acontecimiento para nuestra ciudad. Como se dijo de Marcelino Menéndez y Pelayo en relación a su trascendental aportación a la historia de España, y aplicando esas palabras a la dimensión de Vélez Málaga en relación con Paco, diríamos que antes de Francisco Montoro Fernández desconocíamos la importancia y profundidad de la historia de Vélez Málaga.
Este libro nos explica en forma amena muchas cosas que nos suenan por haberlas oído, pero que desconocemos en muchos casos su explicación detallada. Lugares por los que paseamos y forman parte de nuestro paisaje más personal e íntimo. Costumbres y tradiciones que ayudan a conformar nuestra personalidad. Nos habla de Eutiquia, la primera beleña que conocemos, del terremoto del siglo IV, aquel tsunami precursor de aquel otro gran terremoto de la Navidad de 1884 y por el que vino el rey Alfonso XII aquí. El duro de Vélez Málaga, historias como nos explica el billete de 5 pesetas en el que aparece el escudo de Vélez Málaga, lo que Ibn Battuta decía en la Edad Media de nuestra ciudad. La Biblia en verso, escrita por un beleño que fue sacerdote y al mismo tiempo el jefe del Partido Liberal en nuestra ciudad, en la primera mitad del siglo XIX. Muchas historias. Fray Alonso de Santo Tomás, hermano del último Austria, Carlos II, que pudo ser rey de España. Yo les animo a que lo lean porque ahí habrá muchas cosas que ustedes conocen de referencia y a que aquí las pueden conocer realmente en profundidad. Porque solo se quiere lo que se conoce. En Vélez Málaga decimos con mucha frecuencia, yo soy muy veleño. Pues para ser veleño hay que conocer de verdad nuestra ciudad. Y gracias al libro de Paco Montoro podemos ser más y mejores veleños, porque conoceremos mucho mejor la historia de nuestra ciudad, la de las personas que han venido antes y que han hecho lo que hoy nosotros hemos heredado. Los orígenes de Vélez Málaga, el mundo indígena con el que entran en contacto fenicios, cartagineses y romanos, la Vélez musulmana, la conquista de los reyes católicos, el Renacimiento, el Barroco, la Ilustración, la sociedad económica de amigos del país, la ocupación napoleónica, ese siglo de desgracias que fue el siglo XIX y el XX con su grandeza y miseria. Todo ello es el pozo sobre el que cimentamos la ciudad de hoy y sobre todo nuestra convivencia. Nuestra cultura, nuestra forma de ser no se puede comprender sin leer estas amenas y rigurosas palabras. Sí, Paco Montoro es el más destacado historiador en toda la historia de Vélez Málaga. La que, como él nos ha hecho ver, viene a perderse en la misma noche de los tiempos, lo que no quita que sepa acercarnos a todas y cada una de las culturas que han conformado en definitiva a Vélez Málaga en el largo transcurrir de los milenios. El libro que presentamos, como toda buena obra, habla por sí solo de su total logro, siendo el compendio, como también se ha dicho, de varios años de trabajo, de esas 208 semanas, 4 años, en las que nos iba deleitando periódicamente con sus pequeñas historias en las páginas del semanario Informaciones de la Axarquía, uno de los medios escritos que durante más tiempo se ha estado publicando en nuestra ciudad y por lo tanto que merece este reconocimiento también. Lo hace de una forma amenísima y con aquel encanto que a todos los niños nos atraía hacia la lectura, libros y recuerdos como aquel que sin duda en la infancia o primera juventud de Paco era toda una magnífica referencia y que estoy seguro que si cayó en sus manos sería modelo de trasladar a los demás sentimientos y hechos, como eran denominados cuentos, leyendas y narraciones de Cesáreo Herrero. Lo leíamos todo y nos entusiasmó y nos introdujo en la historia. Además del contenido del libro, justo es destacar también la impresión y realización material del mismo, su magnífica portada y contraportada, reproduciendo un grabado del siglo XIX de la rica colección particular de Paco, bien aprovechado en su diseño por Antonio Galán, su característica de abrir cada capítulo con singulares fotografías de nuestro ayer, por supuesto apropiadas a lo que se trata en cada uno de ellos, y destacaría también la magnífica y celesta bibliografía que nos ofrece, pues una vez más es producto de ese conocimiento y bien hacer del doctor en historia, señor Montoro Fernández. En definitiva, es la pequeña historia de Vélez Málaga, una magnífica aportación a la historia y a la cultura veleña, dentro de esta igualmente y siempre loable colección Libro de la Axarquía, que espero que vaya poco a poco aumentando y sin duda sincerar, contándose por lo que igualmente hay que felicitar desde la gratitud y el reconocimiento con la colaboración en este caso de la Delegación de Cultura de nuestro Ayuntamiento, del Centro de Profesores de la Axarquía, de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Vélez Málaga y de Belevisa Televisión. Hay que decir las cosas para que cobren vida, decía María Zambrano, para que nazcan. Y hay que dejarlas escritas para que se conozcan. Muchas cosas y personas
desaparecen del anonimato y vuelven hoy a la vida gracias a esta obra de Paco Montoro. Las pequeñas cosas van haciendo las grandes. Sin duda, todos esperamos que tras esta pequeña historia venga la gran historia de Vélez Málaga que está aún por escribir. Muchas veces he oído a Paco hablar cómo llega a María Zambrano a través de la amistad de su padre, el padre de María Zambrano, don Blas Zambrano, con don Antonio Machado. Pero también le he oído decir que a quien más admira es a Manuel Machado, que decía aquello, que en esta peña flamenca, sin duda, cobra un especial valor. Decía Manuel Machado: procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Así está escrito este admirable libro. Paco Montoro quiere que esta historia de su pueblo sea de su pueblo, aunque deje de ser suya. Es el regalo que nos hace. He de manifestar que cuanto aquí, en síntesis, acabo de decir, nos lleva a proponer que la ciudad de Vélez Málaga rinda justo homenaje de reconocimiento a su hijo, que ya lo es predilecto por decisión del afecto y respeto que le tenemos todos los veleños y veleñas. Y considero que habría que elevar a nombramiento oficial lo que ya es real en Francisco Montoro Fernández, la de destacado cronista de la historia de una ciudad y comarca que por tantas y tan diversas razones siempre ha sabido, y ahora más que nunca, que la auténtica y definitiva patria del ser humano es la memoria. Por ello, sería muy conveniente, y yo si alguna responsabilidad tuviera, así lo haría, nombrar cronista oficial de la ciudad de Vélez Málaga al ilustre historiador y vecino Francisco Montoro Fernández. Lean el libro, lo van a disfrutar. Muchas gracias.